Aprendealeer.com presenta La historia del mundo, contada a los niños. ¿Te gustan las historias? Seguramente en tu casa, antes de dormir, te cuentan historias. A muchos niños les cuentan historias y les gustan las historias antes de dormir. Déjame que te cuente algunas historias. La primera historia que te voy a contar es la historia de David y Goliat. David es este guerrero más pequeñito y Goliat es este guerrero más grande. Era un campeón Goliat. ¿Y sabes quién ganó la batalla? Bueno, David iba con una honda. Fue primero a un río y se consiguió 5 piedras. 1, 2, 3, 4, 5 piedras. Y luego fue a pelear con Goliat, el soldado que era muy alto y muy fuerte. David no era tan fuerte, pero con su honda le tiró una piedra en su cabeza y lo tumbó al piso. Luego, con su propia espada, lo mató. En esta historia aprendemos que a veces, incluso los que parecen más fuertes, pierden la batalla. También puedes aprender que lanzar una piedra puede ser peligroso y que no tienes que lanzarles piedras a otras personas porque podrías lastimarla o incluso hasta podrían morir. Pasemos ahora a otra historia, la historia de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno era muy joven, supo cómo controlar un caballo que al final su papá le compró. Así como supo controlar su caballo cuando era joven, cuando se hizo mayor, supo cómo controlar todo un imperio gracias a que estaban muy bien armados. El problema fue que murió muy joven y no les dijo a nadie quién iba a ser el siguiente rey. Así que entre sus generales se empezaron a pelear y se mataron unos a otros hasta que su imperio se dividió. De esta historia aprendemos que las peleas destruyen las cosas que tenemos. Así que no es bueno andar peleándose porque al final uno se queda sin nada. Todos estos que se pelearon al final hicieron que se desaparezca el imperio que había creado Alejandro Magno. Pasemos ahora a la siguiente historia, la historia de Cristóbal Colón, aquel navegante que en su barco llegó hasta América. Y es que no fue fácil llegar a América, porque primero tuvo que convencer a la reina Isabel y al rey también de España que le permitiera viajar a América, mientras que las demás personas se burlaban de él porque decían que eso era imposible, no se podía llegar a ningún lugar yendo por ese camino. Él decía que se podía llegar, no sabía que se llamaba América, no sabía dónde estaba yendo, pensaba que iba a un lugar llamado la India, pero los demás se burlaban de él. No solo tuvo que convencer a los reyes, sino también tuvo que convencer a los marineros que lo iban a acompañar, que estaban dudando, no sabemos si se puede llegar ahí, decían ellos. Y Cristóbal Colón dijo, en 7 semanas vamos a llegar, 7 semanas y media vamos a llegar a tierra, vamos a conseguir oro, vamos a conseguir muchas cosas y vamos a volver a España. También tuvo que convencer a los dueños de los barcos para que también le prestaran los barcos para que él pueda realizar el viaje. Tuvo que conseguir alimento, dinero y bueno, al final se fue de viaje. Pero el problema fue que pasaron las 7 semanas, pasaron 9 semanas y no encontraban ningún lugar, ni una isla, ni ningún otro continente, como él decía que iban a encontrar. Entonces los marineros se enojaron con él y dijeron que lo iban a matar, pero él les dijo que tengan paciencia y al final descubrieron un nuevo continente que es el continente americano. Lo que aprendemos de esta lección es que no siempre los que se burlan de uno tienen razón. De Cristóbal Colón se burlaron muchas personas y decían que nunca iba a poder conseguir nada, más bien iba a morir. Y no fue así, él consiguió descubrir América y se hizo famoso y todo el mundo lo conoce hasta ahora. Mientras que a todas esas personas que se burlaban de Cristóbal Colón, nadie sabe quiénes son. Por eso no hay que burlarse de las cosas que digan los demás. Y si alguien se burla de ti, no les hagas caso. Ahora quiero explicarte lo que es una línea de tiempo. Una línea de tiempo es una línea así como la que puedes observar aquí, donde se anotan las cosas que pasaron y qué pasó primero y qué pasó después.
Hace 3000 años fue la pelea entre David y Goliat, esa que te mencioné hace un rato. Hace un poco más de 2000 años existió Alejandro Magno, que también hablamos de él. Y solo hace 500 años Cristóbal Colón descubrió América. Cosas que pasaron más recientemente. Alrededor del año 2000 se descubrió el Wi-Fi. Por supuesto, unos años antes también se descubrió el Internet. Y ahora tenemos los teléfonos celulares que nos permiten tener Internet y ver muchas cosas en nuestro celular. Esas son cosas que han ocurrido más recientemente. Para eso sirve una línea de tiempo, para saber qué ocurrió primero. Ahora bien, aquí hay algunas cosas que han ocurrido, pero existen muchas otras cosas que no hemos contado en esta historia porque tendríamos que demorar muchísimo tiempo en contar todas las historias que han ocurrido desde el principio, desde que existen las personas. Pero podemos hacer algo diferente. Podemos hacer varias hojas marcadas con años para saber cuándo ocurrió cada cosa. En estas hojas, a ver, vamos a ver cuántas hojas he puesto aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hojas. Y podemos decir que en cada hoja hay 1000 años. Porque la verdad es que de la historia no tenemos más información que de los últimos 6000 años. Antes de eso no sabemos muy bien qué es lo que pasó. Porque no existían libros en esos tiempos y lo que pasó antes pues se llama prehistoria. Entonces no vamos a hablar de la prehistoria, no estamos hablando de eso, sino de la historia. Así que nosotros podemos hacer una hoja y en cada hoja escribir lo que pasó cada 1000 años. Esa es una bonita forma de aprender historia. Así que yo te invito a que te busques 8 hojas, así como las que yo he puesto aquí, y le pongas números. Te voy a explicar qué números le vas a poner. Para empezar, probablemente sabemos que estamos en el año 2018 o 2019 o 2020, dependiendo de cuando veas este video. Pero la pregunta es, ¿2018 desde cuándo? ¿Por qué 2018 si existen más de 4000 o 6000 años de historia? Bueno, resulta ser que los años se cuentan desde el momento en que probablemente nació Jesús. Seguramente conoces acerca de Jesús, es muy famoso. Y él nació alrededor del año 1. Aquí le hemos puesto un 0, pero no había año 0. Eso es lo que se creía anteriormente. Ahora se piensa que quizás él nació un poco antes, algunos años antes. Pero bueno, desde ahí es de donde se cuentan los años. Sin embargo, antes no se contaban desde ahí. Por ejemplo, los judíos cuentan los años desde mucho antes, desde que se creó la tierra supuestamente hace 4000 años aproximadamente. Ellos cuentan los años así. Incluso ahora tienen un calendario que mide los años, que son casi 4000 años antes de Cristo. Se dice entonces antes de Cristo los años que pasaron antes de que nazca Jesús, y después de Cristo los años que pasaron después de que nació Jesús. Así es como se mide el tiempo. Pero como ya dije, no todos miden de la misma manera el tiempo. Bien, entonces lo que yo te voy a sugerir es que te busques 8 hojas, así como las que aparecen aquí, y podrías marcar cuadros, 10 filas, cada fila va a tener 100 años, y en cada fila vamos poniendo los números de 10 en 10, 1, 10, 20, 30, 40, así como lo he anotado aquí. Esta es una bonita manera de aprender historia. Entonces en cada fila van a ir 100 años, porque va de 10 en 10, son 100 años, y son 10 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas, y 10 filas. En total en cada hoja van a haber 1000 años. En el año 1 vamos a poner el nacimiento de Jesús. Lo que quiero decir es que vas a necesitar una impresora. Primero para imprimir
las 8 hojas, y en cada hoja va a estar 1000 años, en cada página, por supuesto. Si quieres, en vez de imprimirlas en un papel bond cualquiera, mejor lo imprimes en un papel cartulina, porque va a ser tu álbum donde vas a poner las figuritas. Las figuritas también las tienes que imprimir. Tienes que imprimir figuritas pequeñas que entren en cada región, para que luego las puedas prender con carpicola, o si quieres los imprimes en papel adhesivo. Voy a darte otro ejemplo. En el segundo siglo después de Cristo vivió un personaje muy importante llamado Ptolomeo. Él enseñó que la Tierra estaba al centro y el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Eso es lo que él creía y así lo enseñó. Ahora sabemos que eso no es verdad, pero en su tiempo todo el mundo creía que lo que decía Ptolomeo era correcto. Así fue que él se hizo muy famoso por esas enseñanzas. Entonces vamos a poner a Ptolomeo más o menos en el año 150. Él vivió desde más antes, pero más o menos para ese tiempo él estuvo enseñando que la Tierra estaba en el centro y el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Otro personaje histórico muy importante fue Constantino. Más o menos el 310 es el momento en el que se hace famoso. Él vivió, por supuesto, desde antes, pero en esa época fue cuando él hizo que los cristianos sean la religión oficial dentro del Imperio Romano. Bien, entonces la idea es que tú vas juntando distintas fotos, distintos stickers, y luego los imprimes. Los imprimes y los vas pegando más o menos en estos lugares. Los años no los estamos poniendo exactamente porque muchas veces no sabemos cuándo ocurrió. Por ejemplo, cuándo fue exactamente que Ptolomeo enseñó que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. No lo sabemos con precisión, quizás fueron desde unos años anteriores o posteriores al que hemos puesto aquí. Pero estamos haciendo historia para niños, entonces no es necesario que sea tan exacto y tan preciso, al menos por ahora. Quizás cuando ya seas más grande y tengas que hacer estudios de historias más profundos, quizás tengas que ser más preciso en los años, pero por ahora con esto será suficiente. Bien, entonces te invito a que tú imprimas también tus hojas, imprimas también tus dibujos, porque eso te va a ayudar bastante. La hoja de papel que estamos utilizando es una hoja tamaño oficio, y los impresos, la impresión, vamos a dejarlo en la descripción de este video, de donde puedes descargar las fotos donde están todos estos numeritos y todas estas rayas, para que puedas imprimirla y puedas entonces empezar a hacer tu álbum. Eso entonces es lo que te invitamos a hacer. Crea tu propio álbum de la historia, así tú vas a saber qué cosas ocurrieron antes y qué cosas ocurrieron después. Es muy importante que desde niño aprendas la historia, porque cuando uno se hace grande, por alguna razón se confunde mucho y ya no le gustan las historias. Y eso no es muy bueno, porque es muy importante saber la historia, porque aprendemos muchas lecciones de ella. Entonces hasta aquí este video, espero que te guste, espero que lo hagas, imprime tus cuadernos, tu álbum de historia, y luego imprímete distintas fotos, así como las que yo he puesto aquí. No es necesariamente fotos, pueden ser dibujos que muestren distintos sucesos de la historia, y a medida que vas aprendiendo historia, vas anotando, vas colocando los distintos stickers en sus distintas posiciones para saber en qué momento de la historia ocurrieron.